Bueno, en este vídeo vamos a ver el módulo 1 del certificado del programa o curso de preparación para el certificado de asesor financiero europeo EFA. En este módulo 1 lo que vamos a ver va a ser los conceptos básicos de la inversión, capitalización, descuento, tipos de interés y rentabilidad y tema 5, rentas financieras. Lo que voy a hacer va a ser dividirlo en distintos vídeos. Van a ser todos los vídeos, en este caso todos prácticos, no va a ser nada teórico. En las partes teóricas las tengo puestas y escritas en el blog. Por ejemplo, el tema 1, pues dejaré un enlace al final de este vídeo para que puedas verlo. ¿Vale? Lo voy a dejar eso totalmente, el blog lo dejo pues para las cosas teóricas y los vídeos pues para explicar los ejercicios que a mí me han ido muy bien. Conceptos básicos de inversión, pues nada, esto como ya digo se puede ver a través del blog. Capitalización simple, pues venga, vamos con los ejercicios. La primera parte teórica pues se caracteriza porque los tipos de interés a medida que se generan no se acumulan, es decir, que no son productivos. La fórmula general del valor de los intereses en capitalización simple, pues interés es igual al capital inicial o capital en el momento cero por el tipo de interés por el número de periodos. Para calcular el capital final o el montante, capital en el periodo n, si n es igual, si nos dan 10 periodos será C10, si son 5 periodos será C5, ¿vale? Si nos dan n periodos pues serán Cn. Bien, pues para calcular ese capital final, ese montante, pues es igual al capital en el momento cero más I. Sustituimos esta fórmula aquí abajo y capital final, capital en el momento n, es igual al capital en el momento cero más C0 por I por n, que es lo que tenemos aquí. Sacamos factor común de aquí y nos queda que Cn es igual a C0 por 1 más I por n. Y bueno, estas dos fórmulas son las que vamos a usar prácticamente en capitalización simple. Bueno, me falta esta, que es si en vez de darnos un tipo de interés fijo en cada periodo, nos dan un interés variable, que simplemente el capital final es igual al capital inicial por 1, este 1 es muy importante, más el capital el interés en el momento 1, interés en el momento 2 y interés en el momento 3. Estas tres fórmulas son las que más vamos a usar, sobre todo estas dos. Pues vamos con los ejercicios. Calcular el montante obtenido al invertir 2.000 euros al 8% anual durante 4 años en régimen de capitalización simple. ¿Qué datos tenemos? Pues bueno, como nos pide el montante, no sabemos el montante, el capital inicial partimos de 2.000 euros y es igual a 0,08 durante 4 años, momento n. ¿Vale? Simplemente cogemos la fórmula y capital inicial 2.000 por 1 más el tanto por ciento más el número de años 4 y nos debería dar eso. Se quiere conocer qué capital podremos retirar dentro de 3 años si hoy colocamos 1.000 euros al 5% de interés anual, siempre para el primer año, y cada año nos suben el tipo de interés un punto porcentual. ¿Eso qué quiere decir? Que el tipo de interés es variable. En el primer año será un 5%, pero como cada año nos suben el tipo de interés un punto porcentual, en el siguiente periodo será del 6% y en el siguiente del 7%. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean 3 años, que es lo que nos dice aquí. Por lo tanto, capital final o montante no lo conocemos, capital inicial 1.000 euros, tipo de interés 5% en el periodo 1, en el periodo 2 6%, en el periodo 3 7%. Número total 3 años. Cogemos esta fórmula, como antes decía, capital final igual al capital inicial por 1, este 1 es muy importante, que no se nos olvide, por eso lo he subrayado, más interés en el periodo 1, más interés en el periodo 3, en este caso será más interés en el periodo 4. Si hubiera más intereses, pues lo sumaríamos. Sustituimos las cantidades y nos debería dar esa cantidad final. ¿Cuánto deberé invertir hoy si quiero disponer dentro de 2 años de 1.500 euros para comprarme un coche?
si me aseguran un 6% de interés anual siempre para ese plazo. Entonces, aquí tenemos justo lo contrario. ¿Cuánto deberé invertir hoy? Es decir, no tenemos el capital de hoy, no tenemos el capital inicial, eso es lo que queremos. Pero si tenemos el capital final, si tenemos el número de periodos, 2 años, y sí que tenemos el tipo de interés. Pues bueno, partimos de la base, como siempre, de la misma fórmula, de la misma ley financiera, sustituimos o realmente despejamos el capital inicial, esto que está multiplicando pasa de ahí a aquí dividiendo y ahora ya sí sustituimos todos los elementos. Capital inicial, capital final 1500 dividido todo entre 1 más interés 6% por 2 años. Nos debería salir esta cantidad. ¿Qué intereses producirán 300 euros invertidos 4 años al 7% anual? Es decir, que bueno, pues nos piden capital final, pero realmente no nos piden el capital final, nos están pidiendo los intereses generados, es decir, cuánto es ese beneficio neto. Sin embargo, no nos dan el capital final. Por lo tanto, tenemos dos opciones para calcular esto. La opción A, pues calcular el montante C4 y restarlo a C1, como son a 4 años, es decir, calcular lo que nos ha generado en estos 4 años y después lo restamos al capital inicial y así vemos cuánto hemos ganado, ¿no? Que será pues lo que nos han producido esos intereses. Bien, pues partimos de la formulita de siempre. 300, que es el inicial, más 1 por 0,07 por 4 igual a 384 euros. Este es el capital final en 4 años, en C4. Si a eso se lo restamos al inicial, vemos que lo que hemos ganado, lo que nos han generado esos intereses son 84 euros. Pues bueno, ya tenemos contestada el ejercicio. Existe otra forma de hacerlo sumando los intereses de cada periodo. Es decir, si simplemente sumamos todos los intereses, evidentemente vamos a saber cuánto vamos a ganar, porque lo que ganamos es el tipo de interés. ¿Cómo sería? Pues si sumo el interés 1, 2, 3 y 4 durante todos los años, pues nos saldría, ¿no? Que es 0,07, 7, 7, 7, es decir, 7%, o 0,07 por 4 sale 0,28. Si eso se lo aplico al capital inicial, 300 por 0,28, efectivamente sale 84 euros. ¿Qué interés producirán 6.000 euros invertidos 8 meses al 1% mensual? Pues exactamente lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora nos lo están dando en meses, ¿vale? Nos lo están dando en mensual. Tenemos dos opciones, o hacerlo directamente en meses o pasarlo a años. A mí, normalmente, como todo nos lo dan en años, normalmente a mí me gusta personalmente pasarlo siempre a años, pero se puede calcular perfectamente en meses. Vamos a ver las dos opciones. Primero, datos. Capital final, pues igual que antes, no lo conocemos. Capital inicial, 6.000 euros. El interés es 0,01 al mes, ¿vale? Y ¿cuántos meses? 8 meses, ¿vale? Lo que yo decía, opción 1, si lo calculamos en años, yo lo recomiendo porque casi siempre serán años. Entonces, si en un mes tenemos un 1% de interés, en 12 meses, regla de 3, 0,01 por 12, tenemos un 12% anual, ¿vale? Fácil. Y de la misma forma, si un año son 12 meses, 8 meses serán X, es decir, 8 meses entre 12 tenemos 0,0667. Es decir, que 8 meses es 0,67 años. Como ya lo tenemos todo en años, ya podemos usar estas cantidades. Por lo tanto, el interés producido será capital inicial 6.000 por el tipo de interés anual 0,12 por el número de periodos 0,667 y nos da 480 euros. ¿Que lo queremos hacer en meses? Pues tal cual como nos lo da el ejercicio.
6.000 por 0,1 por 8 meses. Nos da 480 euros. Nos da exactamente igual. Pero a mí me gusta más hacerlo así, aunque a priori parezca más complicado. Pero bueno, como ves es hacer una simple regla de 3. Cálculo del tipo de interés. Pues bueno, pues para calcular el tipo de interés tan solo tenemos que despejar la I de la ley financiera habitual. Es decir, esta es la fórmula que acabamos de ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar la I sola. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos este capital inicial, lo pasamos al otro lado. Como está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda 1 más I por N. Como este 1 es positivo, pasa al otro lado como negativo, ¿vale? Esto sigue ahí, entonces negativo Cn partido de C0 menos 1. Como ahora hay que dejarla ahí, como la n está multiplicando, pues pasará dividiendo a todo lo anterior, ¿vale? Esto lo cambiamos de lado y esto ahí y, bueno, pues tenemos ya la fórmula. Es decir, que I es igual a Cn entre C0 menos 1, todo ello dividido entre n, ¿vale? Dicho esto, pues vamos a determinar el tipo de interés anual que deben invertirse en 1.000 euros para que en 5 años se obtenga un montante de 1.500 euros, ¿vale? El capital inicial son 1.000 euros, el final 1.500, el periodo 5 años y nos piden el interés, ¿vale? Despejamos, como acabamos de ver en el ejemplo anterior, ¿vale? Y simplemente sustituimos 1.500 entre 1.000 menos 1 dividido entre 5, por lo tanto el tipo de interés es 0,10 o 10%. Cálculo de la duración, pues exactamente igual. Aquí lo único que tenemos que hacer es despejar n de la ley financiera habitual, pues más o menos de la misma forma que lo hacíamos antes. Tenemos la ley financiera habitual, pasamos este C0 al otro lado dividiendo, este 1 que era positivo pasa al otro lado como negativo y ahora, como queremos dejar n solo, este I que estaba multiplicando pasa dividiendo a todo. Por lo tanto, nos queda esto. Determinar el tiempo en que debe transcurrir para obtener 1.500 al 10% anual partiendo de un capital de 1.000 euros. Pues bueno, 1.500 de capital final, 1.000 euros de capital inicial, 0,10 de interés y pues nos tiene que salir una cifra bastante conocida, ¿no? Hacemos esto y 1.500 entre 1.000 menos 1 dividido entre el 0,10 y nos sale 5 años, que es justamente el ejemplo anterior. Y ahora vamos con capitalización compuesta en el siguiente vídeo.